Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a iniciar con un pasaje del Salmo 50. Vamos a leer del versículo 7 al 15 y dice así: Dios mismo declara: Israel, pueblo mío, escúchame que quiero hablarte. Yo soy tu único Dios y seré tu acusador. Yo no considero malo que me ofrezcas animales para sacrificarlos en mi altar, pero no necesito que me ofrezcas los terneros de tu establo ni los cabritos de tus corrales, pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Yo conozco muy bien a todas las aves del cielo y siempre tomo en cuenta a los animales más pequeños. Si yo tuviera hambre, no te pediría de comer, pues soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. ¿Acaso crees que me alimento con la carne de los toros y que bebo sangre de carnero? Yo soy el Dios Altísimo. Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cúmpleme tus promesas. Llámame cuando tengas problemas. Yo vendré a salvarte y tú me darás alabanzas. El Salmo 50 fue escrito por Asaf y dicen los que saben que Asaf fue uno de los músicos principales del rey David. Este salmo, en la versión Reina Valera, me gusta cómo inicia, porque inicia mostrando la magnificencia de Dios. Entonces dice algo así como: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y ha convocado a toda la tierra, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Sin embargo, continúa describiendo a ese Dios y lo termina mostrando como juez. Es un salmo profético, donde además se describe el fuego devorador de Dios y cómo enjuicia y castiga el pecado de la humanidad. Pero tranquilos que hoy no vamos a hablar de eso. Hoy no vamos a traer un mensaje ni condenador, ni acusador, ni nada parecido, pero quiero que vean un poquito el contexto de ese salmo. Muestran a ese Dios todopoderoso, pero también a ese Dios justo que aborrece el pecado y que castiga la maldad. Sin embargo, muestra en la parte que leímos cómo Dios empieza a rechazar las ofrendas del pueblo, ¿cierto? Y les dice: es que yo no necesito que traigan sacrificios. Yo lo que quisiera que me entregaran es un corazón agradecido, que tengan gratitud. Ese sería un buen sacrificio. Cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, vemos que en la ley de Moisés los sacrificios y ofrendas se habían establecido y que había sacrificios obligatorios, pero también sacrificios voluntarios. ¿Cuáles eran los sacrificios obligatorios? Los que tenían que ofrendar para la expiación de pecados. Por regla general dice la palabra que era un becerro o un carnero, y que dependiendo la capacidad económica de la persona que hacía la ofrenda, podía ser un cabrito o hasta una paloma. Por su parte, los sacrificios voluntarios eran los que ofrecía el pueblo por simple devoción a Dios. Otros se hacían por una expiación voluntaria que ellos quisieran ofrecer. También ofrecían sacrificios en agradecimiento por la provisión que les había dado el Señor o simplemente por una acción de gracias en general. ¿Eso qué nos enseña? Que a la luz del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, era normal y esperado recibir ofrendas como agradecimiento. Era normal que la gente, cuando agradecía al Señor por la provisión, por sus bendiciones, ofreciera esos sacrificios, entendiendo esos sacrificios como el animalito que le entregaban al Señor. Pero ¿qué pasó? Según vemos en la palabra, que Dios empezó a darse cuenta
de la hipocresía que tenía el pueblo. Y empezó a darse cuenta que ofrecían los sacrificios por cumplir con un compromiso, por hacer lo que dice la ley. Pero en realidad no había una motivación espiritual correcta que los llevara en una gratitud verdadera a ofrecer el sacrificio. Lo hacían porque la ley lo establecía. Entonces el Señor les dice, ya lo vimos en la versión que leímos, mejor tráeme ofrendas de gratitud. La Nueva Traducción Viviente dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Y la Reina Valera dice, sacrifica a Dios tus alabanzas. O sea, que la gratitud es una ofrenda de sacrificio que nosotros le hacemos al Señor. Es decir, que Dios se regocija cuando nosotros somos agradecidos. Pero no solamente eso, es un mandato. Dios nos ordena que seamos agradecidos. Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí nos podemos autodescribir como agradecidos? Levanten la mano. ¿Y cuántos desagradecidos hay? Bien, por ahí hay unas manitos levantadas. Fíjense que yo también creo que me falta muchísimo para ser agradecida. Me falta aprender a ser agradecida. ¿Por qué? Porque es fácil que nosotros seamos agradecidos cuando estamos bien, ¿no? Nos sale natural, de hecho. Si todo funciona bien, gracias Señor por tus bendiciones. Y no está mal, porque es humano. El agradecimiento es una emoción, y es una emoción que surge como consecuencia natural al bienestar que estamos viviendo. Si nosotros nos sentamos a pensar en todas las bendiciones que hemos recibido de Dios, gracias Señor, y vivimos el agradecimiento como emoción. Pero si nos sentamos a pensar en nuestros problemas, en nuestras necesidades, en nuestros faltantes, ¿es natural que nos salga la emoción del agradecimiento? No. ¿Qué es lo natural? Que cuando pensamos en los problemas, nos preocupemos, sintamos ansiedad, sintamos rabia, enojo, frustración, celos, envidia. Es natural. Y todas esas emociones que surgen después de traer esos pensamientos son completamente incompatibles con el agradecimiento. Entonces no se sientan mal, porque es normal sentir esas emociones. Es normal en nuestra humanidad. Sin embargo, hoy el Señor nos quiere invitar a que adoptemos la gratitud como un estilo de vida. Que seamos agradecidos en la dificultad. Que seamos agradecidos en la adversidad. Y ustedes dirán, pero muy difícil. Sí, es difícil. Sin embargo, vamos a revisar a la luz de la palabra de Dios por qué ser agradecidos paga. ¿Por qué vale la pena ser agradecidos? ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Lo primero es entender la gratitud como mandato y entenderla como sacrificio. El versículo 14 del Salmo 50 que acabamos de leer, voy a leerlo ahorita en Nueva Traducción Viviente, dice así: haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Cuando nosotros pensamos en la palabra sacrificio, por regla general lo asociamos a algo negativo. Entonces creemos que sacrificio es sinónimo de dolor, de sufrimiento, de esfuerzo, de martirio. Pero les tengo una noticia. Ese es un uso incorrecto que hemos hecho de la palabra en nuestro idioma castellano.
Si nosotros analizamos la etimología de la palabra sacrificio, resulta que viene del latín, de dos verbos, sacros, que significa sagrado, y facere, que significa hacer. O sea que sacrificio, literalmente en su origen, significa hacer sagradas las cosas. No es martirio, no es esfuerzo, es hacer sagradas las cosas. ¿Y qué le está diciendo Dios al pueblo? En el versículo 14, que hagan sacrificio de gratitud. Es decir, que les está pidiendo que hagan del agradecimiento una actitud sagrada. Les está ordenando que sean un pueblo agradecido, porque cuando somos un pueblo agradecido, estamos teniendo la conducta de veneración y respeto hacia el Señor. Agradecer es sinónimo de venerar, de respetar a Dios. O sea, que cuando somos desagradecidos, estamos ofendiendo al Señor. ¿Y saben que es fácil ser desagradecidos? Porque ustedes dirán, no, pero yo siempre doy gracias. Yo hago memoria de los favores que he recibido y agradezco por eso. Yo no soy desagradecido. Yo reconozco muchas cosas y le doy gracias a Dios. Cuando me preguntan cómo amanecí, digo, bien, gracias a Dios. Entonces yo soy agradecida. Somos desagradecidos cuando creemos que todo lo que tenemos es gracias a nuestro propio esfuerzo y nos olvidamos de darle la gloria al Señor. Somos desagradecidos cuando nos fijamos en lo que nos hace falta y empezamos a compararnos con otros y despreciamos lo que ya tenemos. Es frecuente que creamos, bueno, no sé cómo conjugar ahí el verbo, pero es frecuente que a veces pensemos que tengo trabajo gracias a que soy muy buena en lo que hago. Entonces, a mí me buscan los clientes, las empresas, porque nadie lo hace como Lorena lo hace. Buenísima, por eso tengo trabajo. Es fácil creer que llegamos a fin de mes con la suficiencia financiera para pagar obligaciones gracias a nuestro esfuerzo laboral. Es fácil creer que tenemos salud porque exclusivamente lo atribuimos a nuestro cuidado. Entonces, como yo como bien, como yo hago ejercicio, como yo no consumo alcohol, como yo no fumo, por eso es que estoy bien. A veces creemos que merecemos tener una familia que nos ame porque como soy tan buena hija, como soy tan buena esposa, pues es lo mínimo. Y resulta que cuando nos atribuimos a nosotros mismos las bendiciones que tenemos como consecuencia de nuestro esfuerzo, le estamos quitando la gloria a Dios. Estamos restando la importancia al poder que tiene Dios para bendecir nuestras vidas. Absolutamente todo lo que tenemos, lo tenemos no porque lo merezcamos, sino porque al Señor le ha placido entregárnoslo. Y si Él quiere, nos lo puede quitar, porque Él es un Dios soberano. Y cuando nos lo quite, ¿qué vamos a tener que hacer? Darle gracias, porque esa ha sido su voluntad. Miren que ser agradecidos nos hace personas humildes, porque quita de nosotros el orgullo que nos lleva a creer que yo merezco y que es lo mínimo que tengo que recibir. El agradecimiento es sinónimo de humildad, porque nos lleva a depender del Señor y a verlo como ese Jehová Jireh, como ese Dios que provee. También somos desagradecidos cuando únicamente vemos el vaso medio vacío y no medio lleno. Cuando nos quejamos
por lo que no tenemos o por lo que tenemos pero no nos gusta. Somos desagradecidos cuando nos quejamos porque para llegar a la iglesia nos toca coger 2 buses y se nos olvida agradecer que tenemos 2 piernas que nos permiten llegar hasta la parada del bus. Somos desagradecidos cuando nos quejamos porque no tenemos plata para irnos de vacaciones al viaje soñado. Y se nos olvida agradecer que tenemos un techo propio o arrendado en el cual podemos descansar tranquilos y pasar ahí las vacaciones. Somos desagradecidos cuando amanece lloviendo y decimos, toca levantarse e ir a trabajar. Se me va a mojar la única cobija que tengo y que lavé ayer. Y se nos olvida que hay gente que está postrada en una cama y ni siquiera puede ver cómo llueve por la ventana. Somos desagradecidos cuando vemos en redes sociales la vida de otras personas que ni siquiera sabemos si sea verdad o mentira y empezamos a anhelar lo que ellos tienen. Es que si yo pudiera hacer eso. Y empezamos a envidiar e ignoramos las bendiciones que ya tenemos. Es fácil que seamos desagradecidos. Ayer me pasó algo curioso. Yo creo que esta prédica es para mí. Por la noche pedimos un domicilio y yo bajé a recogerlo. Y cuando subía con la comida, nosotros vivimos en un 3er piso, yo dije, qué pereza subir gradas, vámonos por el ascensor. Y mientras yo estaba ahí esperando al ascensor, llegó un señor que ya lo hemos visto antes en una silla de ruedas. Y él venía cantando, venía tarareando una canción, o sea, venía feliz. Y llegó ahí al ascensor y esperó a que llegara. Yo le di paso primero a él y él se subió y me dijo, ¿a qué piso va? Entonces le digo yo, al 3er. Y yo miro cuál puso él, el 12º. Y me dice, iba ahí nomás, podía haber sido a pie. Y yo por dentro, sí señor, podía haberme ido a pie. Y yo veía mis piernas y veía al Señor en su silla de ruedas y decía, qué fácil es ser desagradecidos. Yo me estaba quejando porque me tocaba subir 3 pisos. Y él venía feliz en su silla de ruedas hasta el piso 12º. Por eso, la invitación que el Señor nos quiere hacer hoy es que hagamos de la gratitud una actitud permanente. Porque cuando somos agradecidos, estamos honrando a Dios. Y lo estamos poniendo en ese lugar de honor que se merece. Lo estamos reconociendo como dador, como proveedor, como Señor y como Salvador. Lo segundo que nos dice la palabra acerca de la gratitud es que la veamos como un instrumento de alabanza. Dice el Salmo 103, versículos 1 y 2. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Qué es alabar? Alabar es sinónimo de glorificar, es sinónimo de elogiar, es sinónimo de exaltar. Y es fácil alabar al Señor cuando todo está bien. Es fácil alabarlo cuando se nos cumplen los proyectos, cuando tenemos salud, cuando tenemos estabilidad financiera, cuando tenemos una familia en armonía. Es fácil alabarlo. Pero qué difícil es alabar a Dios cuando estamos en medio de la prueba y en medio de la adversidad. La palabra nos enseña que la alabanza es un instrumento de guerra espiritual. En el nivel 1 aprendemos cómo la adoración y la alabanza son esa herramienta. Y espero que se acuerden de la historia que siempre revisamos, y es la historia del rey Josafat, que hoy se la voy a resumir e hiper mega resumir a quienes de pronto no la conozcan. Judá
tuvo un rey que se llamaba Josafat. Y en esa época se anunció una guerra de los pueblos enemigos para Judá. Entonces Josafat, ¿qué hizo? Reunió a todo el pueblo, los convocó a oración y ayuno para ver cómo iban a enfrentar esa situación. Y en medio de ese proceso se levantó un profeta, Jaziel, y Jaziel dijo: tranquilos, que vamos a ganar. El Señor dice que vamos a ganar sin mover un solo dedo. Josafat creyó en esa promesa. Y cuando iban camino al sitio donde iba a ser el encuentro con los pueblos enemigos, Josafat nombró cantores, personas, me imagino que levitas, que iban al frente cantándole alabanzas a Dios. En medio de semejante ansiedad, se fueron cantando al Señor. Y mientras ellos cantaban, los amonitas y los moabitas, que eran los pueblos enemigos, se confundieron entre ellos y se mataron. Entonces, cuando el pueblo de Judá llegó, ya no había enemigos, porque entre ellos mismos se habían matado. ¿Qué hizo Judá para que eso pasara? Alabar al Señor, cantar al Señor en medio de la dificultad. Cuando nosotros alabamos a Dios en medio del problema, el enemigo se confunde y entonces obtenemos la victoria. ¿Cómo alabamos nosotros a Dios? Lo alabamos cantando. Por eso la primera parte del culto es tan importante. No es un relleno. Es importante, porque ahí estamos alabando al Señor. También lo alabamos con nuestras expresiones corporales, pero también lo alabamos cuando le damos gracias. Ahí hay alabanzas para nuestro Padre. Ahora bien, debemos aprender a agradecer cuando estamos incómodos. Debemos aprender a agradecer cuando no tenemos lo que queremos. Cuando tenemos ese trabajo y nos queremos ir corriendo de ahí, démosle gracias a Dios por el trabajo. Cuando queremos esa familia y no la tenemos, démosle gracias a Dios por eso que todavía no nos llega. ¿Por qué? Porque cuando agradecemos en medio de la dificultad, nuestra alma y nuestro espíritu se convierten en un ambiente propicio para que la presencia de Dios se manifieste. Porque ahí estamos alabando. Y la palabra dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. O sea que cuando alabamos y agradecemos, la presencia del Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y también la palabra nos enseña que solo en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. O sea que si en la incomodidad alabamos, encontraremos la paz y el regocijo para sentirnos felices. Les voy a contar una historia personal que puede ser un poquito jocosa y aparentemente trivial, pero que yo creo que en el fondo tiene algo trascendente. Resulta que yo siempre he sido buena estudiante. Siempre saqué las mejores notas en el salón. Entonces, los profesores siempre me tenían de referencia en todas las clases, menos en una. Adivinen cuál. Educación física. Porque no me gusta hacer ejercicio. Chócala. No me gustan los deportes, ni siquiera me gusta verlos. Yo solamente veo los partidos de la Selección Colombia cuando juega Falcao, no más. No me gusta. No me gusta ejercitarme. La gente dice que ir al gimnasio los desestresa. A mí me estresa solo pensar que tengo que ir. Y cuando llego allá y veo esas máquinas que no sé ni siquiera cómo manejar y pienso en las 800,000 personas que antes de mí han estado ahí, la han dejado sudada y que a mí me toca ir a usarla y fuera eso pagar para usarla, es terrible. Yo soy descoordinada. En el jardín nunca me desarrollaron la motricidad gruesa, entonces si yo levanto la mano derecha y la pierna izquierda me caigo.
no sé bailar, nunca aprendí, gracias a Dios. O sea que nunca tuve problema con eso. Sin embargo, los 40 me están respirando en la nuca. Entonces, por salud, he decidido que tengo que ejercitarme. Además que hace ya varios meses tengo unos espasmos musculares en la espalda que han ido avanzando al punto que me tuvieron que sacar una resonancia para entender por qué me dolía tanto la cabeza y un ojo. Y resulta que es que los espasmos han ido avanzando y me están generando ese dolor. ¿Y por qué son los espasmos? Pues por mi sedentarismo, por mi inactividad física. Así que ya llevo 3 semanas yendo mínimo 3 días al gimnasio y es horrible. No me gusta, pero me estoy obligando. ¿Y qué hago cuando estoy allá en medio de... Eso sí es un sacrificio en el sentido negativo de la palabra. Cuando estoy allá aburridísima queriendo salir corriendo, empiezo a darle gracias a Dios. Empiezo a orar mentalmente. Primero le doy gracias por la provisión financiera, porque me permite pagar esa mensualidad. ¿Cuánta gente quisiera ir al gimnasio y no puede porque no tiene plata? Segundo, porque me da la provisión de tiempo, porque a pesar de todo mi trabajo, puedo sacar 1:30, 3 días a la semana para ir a hacer ejercicio. Tercero, porque tengo salud. Porque hay gente que quisiera hacer ejercicio y no se puede levantar de la cama. Y ahí en ese tercer punto mentalmente empiezo a imaginarme cómo funciona mi cuerpo. Y le digo, gracias Señor por mi sistema respiratorio. Gracias porque por mi nariz entra el aire que llega hasta mis pulmones. Gracias porque funcionan. Y ese aire convertido en oxígeno, gracias a mi corazón, a la sangre que bombea, llega a todos los tejidos de mi cuerpo. Entonces, gracias por mi sistema circulatorio. Gracias por mis músculos, porque los puedo mover. Y al otro día, cuando no me puedo ni siquiera levantar de la cama, gracias Señor por este dolor, porque me recuerda que tengo piernas y las puedo mover. A mí me ha dado resultado agradecerle al Señor en medio de la incomodidad, porque ese agradecimiento hace que el gozo y el amor del Espíritu Santo me ayuden a permanecer firme en mi motivación de ejercitarme para cuidar mi cuerpo, que entre otras cosas es templo del Dios viviente. Lo tercero es ver la gratitud como manifestación de fe. Dice Pablo a la iglesia de Colosas lo siguiente: dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Y el salmista también nos instruye al respecto en el Salmo 100, cuando dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno. Su gran amor perdura para siempre y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Es decir, que la gratitud, además de todo lo que hemos visto, es una actitud que debemos adoptar cuando llegamos a la presencia de Dios. Al Señor no le gustan las oraciones que provienen de corazones amargados, inconformes, quejumbrosos. Al Señor le gustan las oraciones que provienen de un corazón que sabe agradecer. La semana pasada, el pastor Quique nos hablaba de las razones por las cuales no son respondidas nuestras oraciones. Y yo creo que un corazón desagradecido también está entre esas razones por las cuales el Señor no nos responde. Dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y
denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hace unos meses, mi mamá fue diagnosticada con cáncer de mama. Recibir esa noticia no fue fácil, pero ambas, ella desde sus herramientas, porque todavía no he iniciado el proceso, y yo desde mi fe, decidimos dar gracias. Dimos gracias porque fue un diagnóstico a tiempo. Dimos gracias porque iba a ser atendida en una de las mejores clínicas de Latinoamérica que hay aquí en Cali. Dimos gracias porque la EPS estaba siendo oportuna en todos sus trámites. Dimos gracias por las personas que estaban a nuestro alrededor y que en ese momento se convirtieron en una red de apoyo al estar pendiente de nosotras, preguntándonos cómo estábamos, cómo había salido la operación, cómo iba la recuperación. Le dimos gracias a Dios por todo, por lo bueno y aún por lo malo. Yo recuerdo que en mi tiempo de intimidad con el Señor, en las oraciones que yo hacía solita, no con ella, yo recordaba la promesa de Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero ¿quiénes aman al Señor? Que a veces se nos olvida. Los que han sido llamados conforme a su propósito. Y yo le decía, Señor, gracias, porque yo tengo la certeza que he sido llamada por ti. Y si yo he sido llamada por ti, tengo la certeza de que esto en la vida de mi madre va a obrar para nuestro bien. Y así fue. Otro día les cuento el resto de la historia. Pero entonces, ¿cuándo podemos dar gracias al Señor en medio de la prueba y en medio de la dificultad? Solamente cuando hemos aprendido a descansar en ese Jehová Rafa, en ese Dios todopoderoso, en ese Jehová Shalom, en ese Rey de los ejércitos celestiales, en el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otra forma de agradecer sino teniendo un corazón que sabe confiar y que sabe descansar en Dios. Por eso la gratitud también es una manifestación de fe. Entonces, ser agradecidos paga. ¿Por qué? Primero, porque cuando adoptamos la gratitud como una ofrenda de sacrificio, es decir, cuando empezamos a hacer del agradecimiento una emoción permanente en nuestra vida, estamos honrando a Dios, porque le estamos dando su lugar de privilegio, porque lo estamos reconociendo como Señor y Dios de nuestras vidas. Segundo, cuando nosotros agradecemos al Señor en medio de la dificultad, rendimos alabanza al Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros alabamos a Dios, la presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. O sea que un corazón agradecido es un imán para la presencia del Espíritu Santo. Y tercero, cuando nosotros agradecemos, cuando vemos todo a nuestro alrededor gris, pero en el fondo sabemos que el Señor obrará para bien en nuestra vida y empezamos a darle gracias por esas circunstancias, Él se manifiesta. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. El pastor nos anunció la celebración del Día de Acción de Gracias, que es costumbre hacerlo en nuestra iglesia con una cena. Y en esa cena agradecemos por todo lo bueno que nos ha dado el Señor. Y está bien hacerlo, porque es la manera en la que lo honramos. Es la manera en la que lo glorificamos, reconociendo que todo es por Él, que nada es por nosotros. Sin embargo, yo también quiero invitarlos a que este año agradezcamos por ese diagnóstico que nos dieron y que nos generó miedo.
Agradezcamos por ese negocio que no se llevó a cabo. Agradezcamos por esa deuda que no hemos podido terminar de pagar. Agradezcamos por ese matrimonio desbaratado, por esos hijos rebeldes. Agradezcamos por ese empleo que no tenemos. Agradezcamos por todo lo que nos incomoda o por todo lo que nos hace falta, porque así estamos glorificando a nuestro Dios. Hubo un filósofo, escritor y político romano llamado Cicerón que alguna vez dijo: la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Los invito a que nos pongamos de pie y le demos gracias a Dios. Le pidamos perdón por ser desagradecidos y clamemos para que su Espíritu Santo nos lleve a esa gratitud permanente.